Entonces, lo que vamos a estudiar es cómo calcular la FEM inducida o la corriente que se produce en una bobina cuando el campo magnético o el flujo magnético cambia. Nosotros vimos del video que la FEM, que se va a simbolizar con una E, es un voltaje, ¿verdad? Es un voltios. Va a ser igual al cambio del flujo magnético en el tiempo y con un menos. Por eso es que después cuando nosotros veamos la dirección de la FEM tenemos que tomar en cuenta este menos. Pero por ahora solo lo ponemos ahí y ya. Entonces, este flujo magnético, ¿alguien se acuerda qué es el flujo magnético según lo que estudiaron en el video? Es el campo magnético por el área. Ajá. Es campo magnético por el área por el coseno del ángulo entre el campo magnético y el área. Exactamente como dijo la compañera, nada más que hay una parte angular que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, en este caso siempre tenemos espiras, una trayectoria cerrada o circuitos. Y por aquí circula la corriente. Esto es como un cable. Entonces, el vector área viene en la dirección perpendicular al área de este círculo. Este es el vector área. Y el campo magnético es cualquier campo externo. Es cualquier campo externo que pase a través de esa área. Entonces, el ángulo phi es este ángulo entre ambas cantidades. Así. Y debería ser tomado en cuenta. Por ejemplo, si tenemos un vector de campo magnético perpendicular al vector área, coseno de 90 nos da 0. Pues obviamente aquí no hay flujo magnético, porque es como que tenemos un flujo de algo, pero pasa así rasando esa superficie, no la atraviesa. El flujo es cuando algo atraviesa una superficie. Entonces vamos a resolver unos ejemplos. Vamos a ver este ejemplo. Dice, una bobina de 15 vueltas se encuentra dentro de un campo magnético uniforme de 1.25 teslas, perpendicular al plano de la bobina. La bobina tiene una resistencia de 7.4 ohmios y un área de 0,0120 metros cuadrados. Si el campo magnético se incrementa de manera uniforme hasta 2.85 teslas a lo largo de 3.5 segundos, ¿cuál será la corriente inducida en la bobina? Bueno, entonces primero voy a copiar en mi pizarra los datos del problema y luego voy a dejar de compartir para yo resolver el problema de la pizarra. Entonces, es el ejemplo 19.2 y dice que tenemos una bobina con 15 vueltas. Que el campo magnético uniforme es de 1.25 teslas. Y es perpendicular al plano de la bobina. O sea, aquí está la bobina, el campo viene para acá. Este es el plano de la bobina. Dice que la bobina tiene una resistencia de 7.40 ohmios. Y también dice que el área de la bobina es 0.0120 metros cuadrados. Luego dicen que el campo aumenta a 2,85 teslas en 3,5 segundos. Entonces nos preguntan por el valor de la corriente de la bobina. Ese es el problema, es un ejemplo del libro. Entonces, vamos a empezar. Nosotros sabemos primero que la corriente se calcula como el voltaje, que en este caso va a ser la FEM, o la resistencia.
Nosotros tenemos el dato de la resistencia, pero no tenemos la FEM. La FEM es una FEM inducida por el campo magnético. Entonces vamos a usar esta fórmula, que es que la FEM es igual a la derivada del campo magnético en función del tiempo, o podemos escribirlo como el cambio de campo magnético en función del tiempo, de flujo magnético, perdón. Nosotros sabemos que el flujo magnético, como ya dijo la compañera, es B por A por el coseno del ángulo. En este caso, si este es el campo magnético perpendicular a este plano que tiene la bobina, el área también va en esta misma dirección. Entonces, ¿cuál es el ángulo que existe entre el área y el campo magnético? Vamos a ver si me escriben esa respuesta en el chat. ¿Cuál sería el ángulo entre el vector campo magnético y el vector área? Cero, muy bien, Sasha. Entonces, coseno de 0 me da 1 y me queda solo multiplicar el campo por el área. Entonces yo vengo a sustituir aquí y sería que la FEM sería menos el campo magnético por el área y todo esto, el cambio del campo magnético por el área. Pero en este caso, muy bien, Liz, Ivonne y Jennifer, excelente. En este caso, digamos que tenemos aquí, ¿cuál creen ustedes que según el problema de estas dos variables, cuál creen ustedes que es la variable que va a cambiar? ¿El campo magnético o el área? ¿Quién me pone ahí en el chat? Vamos a ver. Según los datos del problema, ¿cuál de las variables va a cambiar? ¿El campo magnético o el área? Ajá, sí, muy bien, Liz. El campo magnético. Muy bien, Cintia. Ariana, Jonathan. Entonces, el área yo lo voy a sacar de esta razón de cambio. Y voy a incluir una variable que no había incluido, que es el número de vueltas. O sea, cada vez que nosotros tenemos una vuelta, dos vueltas, vamos multiplicando el efecto de la FEM o el efecto del campo magnético. Todo eso se multiplica por el número de vueltas. Voy a multiplicar aquí por la N. Y ahora entonces vamos a calcular esta FEM. Voy a borrar aquí. Profe, Sí, el área siempre va a ir perpendicular en esa dirección. al plano de la bobina, sí, ¿verdad? Sí. Ok. Esa Gracias. es la fórmula, esa es, digamos, como la forma geométrica del área, del vector área. Si tengo la pizarra y cubre un área, el vector área se sale de la pizarra perpendicular a la pizarra. Entonces ahora voy a calcular la FEM. La FEM sería menos el área, 0.0120 por... ¿Cómo sería el cambio, el delta B? Bueno, el delta B sería el campo final menos el campo inicial por el número de vueltas, 15 vueltas, dividido entre el tiempo, el intervalo de tiempo, 3,50 segundos. Y entonces esa FEM me va a dar un resultado de 0.0120 por 2.85 menos 1.25 por 15 y menos 3.50. Esto es lo que me da la FEM. Puse muchos decimales. Esto es en voltios, ¿verdad? Entonces, Profe, ¿sí? entonces el menos no se Así. pone para el cálculo.
Sí, aquí lo puse ya, es que se me... Ah, ok. El menos es la dirección de la FEM. Entonces, yo lo voy a explicar la próxima clase, o lo voy a explicar en el video, pero igual lo voy a empezar a decir, digamos. Digamos, si tenemos un circuito y la corriente circula en esta dirección, esta es la dirección negativa, porque si usted hace la regla de la mano derecha, ¿qué pasa con el dedo gordo? Apunta para adentro, a pesar de que no hay ningún vector, pero si yo hago así, esta es la dirección para acá, esta es la dirección negativa de cualquier cosa, de una rotación, de un torque, de lo que sea, o de la corriente, es dirección negativa, que es la dirección que tienen las manecillas del reloj. Se llama horaria, la dirección horaria. La FEM tiene la misma dirección de la corriente. Si esta es la corriente, la FEM va, este va a ser el positivo y este va a ser el negativo. Va a ser de esta manera. Si la corriente en el circuito va para el otro lado, esta es la dirección positiva. De tal manera que si yo pongo los dedos para acá, me sale el dedo gordo para arriba, lo que indica que es positivo. Y que la FEM, esta FEM iría así, positiva y negativa, ¿verdad? Ese es lo que significa el sentido de la FEM. Es decir, que esta FEM es negativa significa que la corriente gira en forma horaria y esta es antihoraria. Para cualquier cosa en física es una convención que esta dirección horaria es negativa y esta dirección antihoraria es positiva. ¿Entienden eso, sí? ¿O no? Sí, profe. Ok, entonces esta FEM es negativa. Aunque el flujo magnético realmente está aumentando, hay más campo magnético, pero la FEM es como opuesta a ese cambio, se genera como en dirección contraria. Es parte del fenómeno de inducción. Ahora, la pregunta es que yo calculé la corriente, entonces la corriente sería la FEM inducida entre la resistencia. Y sería la FEM inducida menos 8. Profe, una pregunta. Sí. Es que no sé si fue que el tiempo puso 350 o es 3.50 porque no me da el mismo voltaje. Es 3,50. Para ver. Y Es que el puntito casi no se veía, pero sí era 3,50 segundos. es que me da 8,22. Pero voy a revisar. Voy a revisarlo otra vez. Puede ser que no lo haya hecho bien. 2,85 por 15 dividido entre 3,50. Bueno, a mí me da así como esto. Usted le puso este paréntesis a esto. Sí, qué raro. Tal vez sea mi calculadora entonces. Esto es 3,50 y este le puso aquí la coma bien. Que no se ven tal vez los puntos desde ahí. Bueno, a mí me salió así, digamos. Yo creo que sí eran segundos todo. Aquí van, esto sí. Alguien lo hizo y le salió igual que a mí, la FEM. Profe, a mí me dio igual que usted. Profe, a mí igual, a mí me dio como usted. Pues puede ser que este no vio algún punto, que casi no se ven. Gracias. Entonces, bueno, tiene que revisarle un toquecito ahí. A ver, o volver a hacer el cálculo. A veces ustedes que a uno se le pasa alguna cosa. Entonces, yo voy a dividir esta FEM entre esa resistencia para saber el valor de la corriente. Y me da 0,011 amperios. Si lo multiplico por mil, obtengo 11 miliamperios. Y ese sería el valor de la corriente.
¿El amperaje puede ser negativo o no se le aplica? Digamos, el negativo sí lo puedo dejar aquí, lo que significa es que la corriente va en el sentido Horario. horario, ajá, y si me diera positivo significa que va en el sentido antihorario, ¿verdad? Ajá, sí debería, digamos, poner un signo. O decir antihorario o horario, ¿verdad? Si es que esa es la pregunta. Si uno solo le preguntan pues la magnitud, pues solo el número. Pero este menos lo podemos poner aquí en todas nuestras respuestas. Y ya ahí ya estamos indicando, digamos, que la fe es negativa, que significa la dirección horaria. ¿Alguna pregunta? Voy a subir una foto de este problema al grupo. Sí, no se ve. ¿Todos entendieron? Sí. Y, profe, una duda, ¿dónde utilizaste el número de vueltas? Aquí lo puse, 15. Ah, ok, No, ok. yo no lo escribí aquí en la fórmula, pero el número de vueltas incrementa cualquier cosa. La fe, el campo magnético, si hablamos de un solenoide, todo se incrementa por el número de vueltas n. Entonces yo lo incluí aquí, en el color de color azul lo puse, y aquí está tomado en cuenta las 15 vueltas. Si De a cada acuerdo. vuelta incrementa la fe. Por eso los transformadores se usan bobinas que tienen un montón de vueltas, que parece como una carrucha de hilo, pero son de cable, que se magnifica, multiplicado por el número de vueltas. Ya estamos listos. ¿Todos pudieron hacerlo? ¿Todos entendieron? Sí, Sí, profe. ok. Vamos a hacer vamos a ver ustedes qué me dicen de este problema. Este lo tienen que hacer ustedes. Entonces ustedes me van a decir, clasifique de mayor a menor el flujo magnético que atraviesa las siguientes 4 espiras. Tenemos la A, la B, la C, la D. Entonces ustedes mismos ahí me van a ir diciendo cuánto vale el flujo magnético para cada una de esas espiras. Y luego las vamos a ordenar de mayor a menor flujo. Vamos a ver. Vamos a ver que ustedes me tienen que decir, ¿verdad? Vean que la magnitud del campo magnético es el mismo. Es el mismo en todas todas las partes. Pero aquí lo que cambia es el área y en la mayoría lo que cambia es el ángulo. Me avisan cuando tienen el A. Nada más que recuerden que el área está en centímetros cuadrados, ¿verdad? Pues deberíamos pasarlo a metros cuadrados.
Vamos a ver, ya tenemos aquí que el ABCD. Ah, ya lo hicieron todo, qué rápidos. Esperen que yo no tengo la respuesta. Solo falto yo. Yo sé que la primera es la A y que la última es la D. A ver una cosa. A mí me dio que, vamos a ver sus respuestas. A mí me dio la primera, la C es la primera, la A es la segunda, la B es la tercera y la D es la última. Así como le dio a David C, A, B, D, así. Vamos a ver. Y vamos a calcularlas. Voy a calcular por lo menos la primera aquí en mi pantalla, nada más como para que todo el mundo entienda. Digamos, el flujo magnético es B por A, por el coseno del ángulo. Entonces, si tengo que B es 1.5 y que el área es 14 centímetros cuadrados, voy a hacer una conversión para pasar a metros cuadrados. Yo sé que un metro tiene 100 centímetros, pero como esto es al cuadrado, yo debo llevar el 100 al cuadrado. Y aquí esto me va a dar 1.4, 14 dividido entre 100 al cuadrado, me da 1.4 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Entonces voy a poner aquí 1.4 por 10 a la menos 3 metros cuadrados por el coseno del ángulo, pero en este caso el ángulo es 0. El ángulo entre el vector área y el campo magnético. Entonces esto me da 1.75 por 10 a la menos 3 Tesla por metro. Ese es el A. El B es lo mismo, solo que ahora el ángulo es 30, ¿verdad? Entonces, si yo hago esta operación 1.5 por 1.4 por 10 a la menos 3 por coseno de 30, entonces eso me va a dar 1.52 por 10 a la menos 3. Es un campo de A es menor que B. Y luego el C, tengo lo mismo que el B, pero tengo el área más grande. Entonces sería así como 1.25 por, en vez de ser 1.4 sería 2.0, que son 20 centímetros cuadrados, por 10 a la menos 3 por coseno de 30. Y esto me da 2.16 por 10 a la menos 3. Tesla por metro cuadrado. Igual aquí Tesla por metro cuadrado. Y el D me da 0 porque el ángulo que existe entre el campo magnético B y el área es 90. Y coseno de 90 da 0. Entonces, este es el más pequeño. El más grande es el C. En segundo lugar es el A. Luego sigue el B. Y de último el D. Este es para el flujo magnético, ¿verdad? ¿Alguien
¿Tiene dudas? A ver, si todos entendieron, me ponen una manita arriba para yo ver quiénes entendieron. Muy bien, Ivonne, Claudia, David, Annette, Caroline, Daniela, Jessie, Jonathan, Jennifer, Melanie, Rachel, Mary, Andrés, Liz, Leandro. Muy bien, excelente. Ahora vamos a continuar. Ay, perdón, es que estaba viendo aquí. Voy a continuar compartiendo mi pantalla para hacer otro ejercicio. Dice, un campo magnético de 1.5 teslas está orientado perpendicularmente a una espira circular de cable 25 centímetros de diámetro. ¿Cuál será el flujo magnético que atraviese la espira? Entonces van a calcular ustedes ese flujo magnético y luego me van a poner a mí en mi chat cuánto les da. Ah, ya tenemos una respuesta. Vamos a ver. 7.35 por 10 a la menos 4. ¿Por qué se les da eso? Medio diferente. Ah, ya sé por qué. Qué fallo. Es de 7.36 por 10 a la menos 2. Valerie, Melanie. Bien, Daniela también, David, Claudia. Vamos a resolverlo aquí en la pizarra. Muy bien, ya mucha gente sí lo hizo bien. Yo fallé porque cometí un error así como esos que no se pueden cometer. Entonces, el problema es muy fácil. Para calcular el flujo magnético, tenemos que multiplicar el campo magnético por el área. Y el área es el área de una esfera, que es, de un círculo, que es pi por r al cuadrado. Ahora, en este caso, yo tengo el radio que es 25 centímetros
Lo voy a pasar primero a metros. Eh, El diámetro 25 en la radio. Ay, sí. De hecho, sí, este es el error mío que usé el diámetro en lugar del radio. Entonces, este sería 0,25 metros. Y para sacar el radio, como dice Sasha, hay que dividir este diámetro entre 2. Este sería 0,125 metros. Entonces, para calcular el área sería pi por 0,125. Tenemos que ser cuidadosos. A veces uno no se fija, se le olvida ese detalle del diámetro. El área sería 0,0491 metros cuadrados. Y entonces multiplicaría aquí 0,25 por 0,491 por el coseno del ángulo entre el campo magnético y el área. Dice que el campo magnético es perpendicular al área. Digamos, el campo magnético viene aquí en forma perpendicular al área. Entonces, el ángulo que hay entre el vector área, que es este, y el vector de campo magnético, es 0, que van en la misma dirección. Entonces, este resultado que me da es 7. Esperen para ver. ¿Sí? Profe, ¿Sí? el campo magnético no es 1.5. Ay, sí, por razón no me sale, yo estoy fallando. Gracias. Ajá, por No, pues 1,5. Gracias. 2 veces que lo tuve mal. Por 10 al menos 2 ternas por metro cuadrado. Entonces, ese sería cómo se resuelve el problema. Parece que todos la mayoría lo hicieron muy bien. En vez de usar el radio y calcularon el flujo. Parece que sí, para todos esto es bastante fácil. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Ahí. Vamos a ver. Muy bien, Leandro, Anet, Claudia, también David, Cintia. Muy bien. Excelente. Bueno, entonces si no tienen preguntas, vamos a seguir. Voy a compartirles la pantalla y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces ahora sí. Ahora tenemos una bobina de circular de 150 vueltas y tiene un diámetro de 5,25 centímetros y una resistencia de 1,30 ohmios. Un campo magnético perpendicular a la bobina está variando a 1,15 teslas por segundo. Entonces hay que calcular la corriente inducida en la bobina. Entonces vamos a hacer esta parte en la que ustedes van a calcular la FEM y una vez que tengan la FEM, yo calculo la corriente. ¿Está bien? Cuando tengan el valor de la FEM, lo ponen en el chat para que yo lo pueda ver. Ustedes calculan la FEM y yo calculo la corriente.
Vamos a ver, ya tenemos una respuesta. 2,49 por 10 a la menos 3. Lo multiplicaron por el número de vueltas. Y el de Annette, muy bien. Jennifer, muy bien. Claudia también. Valerie, tal vez se olvidó el número de vueltas por ahí. Pero para ver. Sí, se le olvidó multiplicarlo por el número de vueltas. Muy bien, Ivonne, Melanie, Claudia, muy bien, excelente. David también, Sasha. Oh, no sé, fue el resultado anterior. A ver, voy a hacer aquí la solución por si alguien no pudo hacerlo. Sasha, muy bien también. Vamos a ver, entonces la pregunta es, bueno, ustedes iban a calcular la FEM, que es como el número de vueltas por el cambio de flujo magnético, que en realidad el flujo es el área por el campo. En este caso, el área no va a variar, ¿verdad? El que varía es el campo. Entonces, el dB de T es la variación del campo magnético con el tiempo y esto vale, según el problema, 1.15 teslas por segundo. Entonces, debemos calcular el área. El área es pi por el radio al cuadrado. Y este radio, en este caso, tenemos que ver que el radio está dado en centímetros, ¿verdad? El diámetro es 5.25 centímetros. Entonces lo voy a dividir entre 100 para sacar los metros y me va a dar 5.25 por 10 a la menos 2 metros. Y lo voy a dividir entre 2. Entre 2 me da 2.625 por 10 a la menos 2 metros y este es el radio. Divido el diámetro entre 2, obtengo el radio y luego lo sustituyo aquí para sacar el área. Y entonces el área sería pi por 2.16 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Y entonces para calcular la FEM multiplico el número de vueltas, que son 150, por el área, 2.16 por 10 a la menos 3, por el cambio de campo magnético en el tiempo, que por sus unidades podemos ver que es el cambio magnético en el tiempo, Tesla entre segundo.
Entonces, si hago esas operaciones, me da 0.373 voltios. Y esa es la FEM, o el voltaje, ¿cómo se dice? El voltaje inducido. Y hay que multiplicarlo por un menos. Tú aquí tienes este menos, aquí un menos, aquí también, y aquí también. Entonces, la corriente por la ley de Ohm sería el voltaje entre la resistencia. Sería menos 0.373 dividido entre la resistencia, que era 1.30. 1.3. Y me da, 0.2866. ajá, muy bien, 0.2876 amperios. Si lo multiplico por 1000, este valor, yo lo multiplico por 1000, me daría 287 miliamperios. Yo multiplico los amperios por 1000 y me salen miliamperios. Entonces, este es cómo se resuelven ese tipo de problemas. Vamos a ver, alguien. Profe, ahí solo, Sí. vamos a ver, el área, me parece que le pusiste a la -2 y quedaba la -3. Oye, ¿a dónde aquí? Aquí. Aquí. El área sí me dio a la -3. Sí, Ya. correcto, ya es que no lo había visto. De acuerdo, gracias. Es que está justo sobre un punto ahí luminoso. Casi no se ve. Entonces, no sé qué les parece, se ve fácil, ¿verdad? Bueno, Profe, si ahí no especifica el tiempo, damos por, digamos, obvio que sea un segundo. no es obvio. Ahí le tiene que decir, cambia tanto en tanto tiempo. O En este cambia, caso era al segundo, digamos, era una cantidad entre segundos, entonces en ese caso era un segundo. era directamente nos daban esto, nos daban 1.15 telas por segundo. Porque usted lo reconoce, porque esto tiene unidad de telas sobre segundos. Entonces, así es como usted reconoce que le están dando la razón en la que cambia los teslas, o la velocidad a la que cambian los teslas. Porque tesla es la unidad de campo magnético, pero tesla entre segundos es como el cambio. Pero no significa que el tiempo de cambio es un segundo. Digamos, puede ser cualquier otro tiempo, ¿verdad? Lo que pasa es que estas unidades de Tesla entre segundos son características del cambio del campo magnético en el tiempo. ¿Qué les parece? Muy fácil. Bueno, vamos a ver cuántos me ponen que sí entendieron. Ponen una manita para ver. Sasha, Ivonne, Daniela, Rachel, Miranda. Hasta que la fórmula es una, todo bien. Andrés, ¿qué pasó? Dije, hasta que la fórmula es una, todo bien. Ah, bueno. Sí, bueno, es que este es el libro que nosotros usamos, tiene un nivel muy bajo. O sea, es un libro hecho en realidad era para otro curso, pero empezamos a usarlo en este curso. Igual está bien, o sea, ustedes necesitan como aprender conceptos y cosas, no hacer así como un físico, que necesita un conocimiento más profundo. Ahora les voy a explicar aquí en la pizarra otro tipo de problemas. Otro tipo de problemas en los que se da la FEM. Entonces tenemos, por ejemplo, que, bueno, ya sabemos que la ley de Faraday dice que la FEM es igual a menos el cambio del flujo magnético en el tiempo. Y vamos a tener un problema en el que tenemos un circuito de esta manera,
El circuito está aquí como abierto, digamos, es como un cable. Y luego aquí le ponemos una varilla. Una varilla. Esta varilla la podemos mover de tal forma que el circuito lo podemos mover para allá o para acá. Y este circuito está inmerso en un campo magnético, movámoslo hacia afuera. Hacia afuera de la pizarra. Y eso es lo que significa este puntito. Este va a ser como el largo el ancho, bueno, digamos que sea largo. Y este va a ser la distancia X. Ahora, yo sé que el flujo, ¿verdad? Es menos el cambio de la derivada significa cambio, campo magnético por área por el coseno del ángulo. En este caso, que ustedes ven que la varilla se va moviendo para acá, ¿cuál es la variable que va a cambiar en este tipo de problema? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Cuál es la variable que va a cambiar en este tipo de problema? X. X, sí, pero de estas tres, campo magnético, área o ángulo, El área. El área. el área es la que va a cambiar. Muy bien. El área de este rectángulo, ¿cómo se saca el área de un rectángulo? Base por altura. Ajá, en este caso X L por X. o L por X, voy a poner la L por X. Entonces, en esta fórmula de la FEM, como el campo va a ser constante y el ángulo también, pues los voy a sacar de la derivada y solo voy a dejar la derivada del área. Ahora, si yo hago aquí la derivada del área, ¿cuál es de las dos variables, cuál es la que cambia? ¿Cuál de las dos variables del área es la que cambia? ¿El largo o el ancho? Digamos que este sea largo. La X. Entonces, la L la puedo sacar de la derivada porque, ¿por qué? Porque la L es constante, no tiene derivada. Ahora, ¿a qué se les parece esto? El cambio de X conforme pasa el tiempo, el cambio de la posición. ¿Qué variable física representa este pedacito de aquí? Velocidad. La velocidad. Velocidad. La velocidad de la varilla en X. Esta viene siendo la velocidad. Entonces, en este tipo de problemas, el área va a ser el largo por velocidad. Bueno, el área no, el cambio del área. Entonces, en este tipo de problemas, tenemos en general esta fórmula. Y en general el ángulo entre el campo magnético y el área, pues es 0 grados, ambos van hacia afuera de la pizarra. Entonces, en este caso, este tipo de FEM, donde tenemos una varilla que recorre el circuito, se calcula con esta fórmula, menos el campo por la longitud, o sea, por esta variable, por la velocidad de la varilla que se mueve a lo largo del circuito. La varilla lo que hace es cerrar el circuito, porque el circuito es como un cable así, aquí va abierto, pero al poner usted la varilla, los electrones van circulando por la varilla, pero el área se va haciendo más grande. Entonces va habiendo FEM. Si nosotros no tenemos un cambio del campo magnético o del área o del ángulo, no tenemos ninguna FEM. Eso es una ley de la física. Si no existe algo que cambie, entonces no vamos a tener una FEM. Vamos a hacer un ejercicio sobre esto. Voy a compartirles mi pantalla, pero vamos a ver. Vamos a hacer un ejercicio aquí.
Voy. Ya casi les comparto. Vamos a ver aquí. Ay, se me fue. Ya voy. Ahora sí. Vamos a hacer un ejercicio de libro. Voy a compartir mi pantalla y vamos a hacer el ejercicio 38. Dice, suponga que una espira rectangular de cable con una resistencia de 3.5 ohmios entra en un campo magnético como se muestra en la figura, que es esta figura de aquí. Dice que moviéndose a la derecha a 25 centímetros por segundo. Entonces, no, perdón, me equivoqué ejercicio, deme un minuto, perdón. Perdón, ya voy. Aquí está, es el 37. Ya. Es que pensé que era el 38. Entonces vamos a hacer el ejercicio 37. En la figura 19.7 es una figura igual a esta que está aquí. Suponga que B es 1.8 teslas, R es 2.3 omegas y L es 12 centímetros. Considere que la barra se mueve a 0,8 metros sobre segundos hacia la izquierda. Calcule el módulo y la dirección de la corriente inducida. ¿Cuál será la tasa de generación de la potencia eléctrica? Entonces, van a calcular, en ese caso, primero, bueno, la FEM y luego la corriente. Entonces, la figura es igual a esta. Y se mueve hacia la izquierda, pues la izquierda es para allá, ¿no? La izquierda de la figura. Entonces van a calcular la FEM para la primera parte, la parte A del problema, y luego yo calculo la parte B.
Entonces, cuando tengan la FEM, me la ponen ahí en el chat para yo ver. Vamos a ver. Tenemos unas respuestas. Muy bien, 0,173. Muy bien, Anet, Claudia, David. Muy bien. Andar de signo negativo. Ahorita vemos lo de la dirección para que todo nos quede claro. Profe, en ese, bueno, ¿cómo se llama? El 0,80 nunca se pone negativo, ¿verdad? ¿O sí? Es que yo lo puse negativo porque dices a la izquierda, pero no sé. Sí, tienes razón, es negativo, porque es que, digo, a la izquierda es para allá, pero no, la izquierda del dibujo, que es para allá. Si uno está ahí de frente, la izquierda es para allá. Sí, tienes razón. El área, en vez de aumentar, si uno lo piensa, el área va a disminuir. Si se mueve para allá, esa velocidad es negativa. Tienes razón. El valor resulta positivo, entonces. Sí, pero esperen, voy a poner la figura 19.7 mejor, porque si no, entonces nos va a salir diferente. Vamos a hacerlo como la figura nos indica. Vamos a analizarlo todo así bien. Ya les pongo la figura. Y aquí está. Esta es la figura 19. Esta es la figura 19.8 y la que está aquí es la 19.7. Entonces, en este caso, el campo magnético va dirigido hacia abajo y la velocidad se mueve hacia la derecha. En el problema de nosotros se mueve hacia la izquierda. Entonces debemos poner el V negativo, pero tomen en cuenta que, bueno, ok. Sí, que la velocidad es negativa. Entonces, cuando ustedes calculan la FEM, tomen en cuenta que esta velocidad es negativa, les va a salir un valor positivo de menos 0.173 voltios y les va a salir positivo este menos y este menos se van a cancelar. Ahora, ¿qué significa que la FEM es positiva? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Para dónde va a circular la corriente? En sentido antihorario. Antihorario. Ajá, la corriente va a circular en este sentido. Para acá. Y la FEM va a producirse, digamos, en este sentido. Este va a ser el positivo y este va a ser el negativo. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer la parte que dice que hay que calcular la corriente, ¿verdad? Que es la parte A. La corriente sería la FEM entre la resistencia, 0.173 entre la resistencia que era Era 2,3 ohmios. era 2,3 ohmios y me da 0,075 amperios. Si lo multiplico por 1000, me da 75 miliamperios.
Ese es el valor de la corriente. Ahora, la potencia, que es como la energía consumida por unidad de tiempo, que está en la parte B, la potencia tiene varias fórmulas. Una de ellas es corriente por voltaje. Esto sería 0.075 por 0.173 voltios. Y este es 0.013 watts o vatios. W, ¿verdad? Watts. Así se calcula la potencia. Hay varias fórmulas para calcular potencia. La potencia solo tiene signo positivo, ¿verdad? Sí, bueno, sí, es como una energía consumida por unidad de tiempo. No creo que haga falta como ponerle así como signo, no. Es como energía consumida por unidad de tiempo. Profe, ¿Sí? los signos de la batería siempre hay que ponerlos ahí. ¿O es solo para ejemplificar? En el dibujo que se puso como más y menos. No, con poner el sentido de la corriente. Digamos, el sentido de la corriente es el mismo de la batería, digamos, la flecha va para allá, entonces este es el más y este es el menos. Quiere decir que el Ok. voltaje va para arriba, el voltaje va de menos a más también. Entonces ya con que usted ponga esta o ponga esta, ya yo creo que ya es suficiente. Ok. Si la corriente es antihorario o la FM es horaria o antihoraria o así, ya también se puede escribir con palabras al sentido de la corriente. Entonces, vamos a hacer un último ejercicio. Este lo van a hacer ustedes. Voy a compartirles mi pantalla. No sé si todos entendieron este ejercicio. ¿Quedó claro? El de la varilla que se mueve por el círculo. Nada más en esta velocidad, sí hay que tomar en cuenta si va para la izquierda o para la derecha. Se hace que el área aumente o disminuye, pero en realidad con solo si va para la izquierda negativo y para la derecha positivo. Bueno, vamos a pasar al último problema. Voy a compartir mi pantalla. Y aquí lo tenemos. Dice, una espira de cable cuadrada de 15 centímetros descansa sobre el plano XY. Su resistencia es de 0,55 ohmios. Un campo magnético apunta en la dirección más Z y se incrementa a 15 militeslas por segundo. A, ¿cuál es la dirección de la corriente inducida en la espira? Y B, calcule los módulos de la FM inducida y de la corriente inducida en la espira. Entonces está la parte A, hay que decir cuál es la dirección de la corriente, y la parte B, calcular los módulos de la FM inducida y de la corriente. Profe, ¿qué número es ese ejercicio? Creo que es el 33 del libro. Gracias. Entonces vamos a resolverlo. Bueno, lo van a resolver ustedes.
Ay, perdón. Ay, 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 no, perdón. Se me fue. Ay, ¿qué? Vamos a ver, entonces cuando tengan lista el valor de la FEM, me lo escriben ahí en el chat. Profe, ¿Sí? el valor de 15 mt sobre segundo es el campo multiplicado por la velocidad, ¿verdad? Ajá, la M significa militeslas. No es el campo por la velocidad, es militeslas por segundo. Es el campo, es el cambio del campo magnético por unidad de tiempo. Y militeslas es por 10 a la menos 3 teslas. No es que dice, un campo magnético apunta en la dirección más Z y se incrementa a, entonces ese es el incremento del campo magnético. Pero eso es, M no es de metros, sino es de militeslas. Ah, ok. Gracias. Ujú.
Listos, ya lo tienen. Profe, yo ese no lo entendí. Bueno, voy a explicarlo. Vamos a ver, aquí hay una respuesta. Va antihoraria la corriente. Bueno, a mí me salió negativo. Entonces yo diría que es horaria. Vamos a ver, voy a explicarlo para ver si todo nos da igual. Entonces, igual, en este caso la FEM sería igual a menos el flujo magnético en el tiempo. Pero en este caso lo que nos va a cambiar del flujo magnético, que es campo magnético por área, sería solo el campo magnético. Entonces, tenemos que el área es el área de un cuadrado de 15 centímetros. Voy a pasar los centímetros a metros primero. 100 centímetros hacen un metro. Eso sería 0.15 metros. Y luego el área del cuadrado se calcula como L al cuadrado. 0.15 al cuadrado. Y eso a mí me dio 0.0225 metros cuadrados. Todos vamos bien hasta ahí, calculando el área. Sí, Sí, profe. profe. Ok, entonces ahora el cambio de el campo magnético en función del tiempo viene siendo 15 militeslas. Mili es, esta M es mili. En general, si fuera metros, estaría, yo creo que después, ¿no? O estaría separado. Entonces, 15 militeslas, mili es 10 a la menos 3. Yo podría decir 15 por 10 a la menos 3 telas por segundo. Telas por segundo es el campo magnético por unidad de tiempo, quedan las unidades. Entonces, la FEM sería multiplicar esta área por este campo magnético. Y esto a mí me dio, lo hice y me dio 3.375 por 10 a la menos 4 tesla por metro cuadrado. ¿A alguien le salió ese resultado igual que a mí? Y es Sí, profe, a mí me dio eso. Profe, a mí me dio eso. Gracias. Y es negativo, ¿verdad? Entonces, la corriente es la FEM entre la resistencia, menos 3.375 por 10 a la menos 4, entre la resistencia, que es 0,55, y eso me da menos 6.14 por 10 a la menos 4 amperios. Si lo multiplico por 1000, para que me salga 1000 amperios, me da 0,614 miliamperios. Siempre lo multiplico por 1000, pero no es necesario, ¿no? Eso es solo algo que yo hago. Ahora, este da negativa a la FEM, lo que quiere decir que la corriente circula en la dirección, si esta es la bobina cuadrada, la corriente circula en la dirección negativa, que es la dirección horaria. O sea, en la dirección negativa y horaria. Por lo menos eso fue lo que a mí me salió. Profe, el TEM de ahí es voltios, no es Tesla por metro cuadrado. Hoy sí, perdón. Gracias. Gracias, sí. Tiene razón. Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta? Por mi parte no, profe, todo bien. Ok.
Entonces, hoy vamos a terminar hasta aquí. Profe, Sí, no olvide habilitarlo del quiz, por favor. sí, ahorita lo voy a hacer. Ahorita voy a ir a ver qué pasó. Profe, la corriente a menos 6.15 por 10 a menos 4. Sí, ujú, sí, sí. Profe, iba en dirección horaria, ¿verdad? Sí, si es negativo, significa en general que es la dirección de las manecillas del reloj, que es la que es negativa. Ok, gracias. Bueno, entonces, si quieren, nos despedimos aquí. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. La próxima semana muchas hay gracias. quiz, ¿verdad? La próxima semana sí hay quiz y va a ser de esto de la FEM, de inducción. Ok, Ok. está bien, profe. A la 1 es el Gracias, quiz. hasta luego. Hasta luego. profe. Está bien, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao.